Hola. En las lipolíticas está la lipasa, la esterasa de colesterol, la fosfolipasa y las amilolíticas por la amilasa, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que se llama lo notorio acá? Que estas enzimas se van a secretar, van a estar dentro del páncreas, van a estar en forma inactiva. Siempre van a estar en forma inactiva. Y recién se van a activar cuando salen del páncreas, ¿no? Cuando llegan a dónde? Cuando llegan, ¿qué se llama? Al borde del cepillo. Y ahí se va a producir la activación de estas enzimas pancreáticas inactivas, ¿no? Esto va a evitar precisamente que ocasionen un fenómeno de digestión del páncreas, ¿no? Entonces, una vez que están afuera del páncreas, en el borde del cepillo, por acción de la enteroquinasa intestinal, el tripsinógeno se va a activar, se va a convertir en tripsina, ¿no? Y va a iniciar la cascada de activación del resto de enzimas, ¿no? El quimotripsinógeno, la quimotripsina, la proelastasa, elastasa, etcétera. Entonces, siempre la activación se debe realizar fuera del páncreas, nunca dentro. Estas enzimas dentro del páncreas inactivas se van a almacenar en forma de gránulos de zimógeno, ¿no? Ya sabemos que la enzima que las activa está fuera del páncreas, en el borde del cepillo. Pero también hay otro mecanismo, ¿no? Para tratar de inhibir, o sea, no solamente que la enzima inhibidora esté fuera del páncreas, sino también hay otras proteasas que inhiben también la activación de la tripsina, ¿no? Como es la proteína SPINK1. También es importante, otra cosa, para evitar que estas enzimas se activen dentro del páncreas, la gradiente de presión, ¿no? La gradiente de presión siempre va a favorecer que el jugo pancreático vaya hacia el duodeno y no en viceversa. Ahora, otra cosa muy importante también son las concentraciones del calcio ionizado dentro de la célula. En la célula pancreática, en los acinos pancreáticos, hay una relación muy estrecha, ¿no? De los márgenes del calcio, ¿no? El calcio que se llama se mueve en unos márgenes muy, muy, muy limitados. Entonces, cualquier cambio abrupto en el calcio va a permitir que se puedan activar estas enzimas. Hay otras hipótesis, ¿no? Que nos hablan, que se llama cómo se produciría la activación de estas enzimas por los polimorfos nucleares, ¿no? Eh, Generalmente el mecanismo final de la activación de estas enzimas va a ser precisamente el aumento en el calcio intracelular, ¿ya? Eso va a ser al final el mecanismo final por el cual se van a activar. Hay una hipótesis que se llama la de la colocalización, ¿no? ¿Qué nos dice esta hipótesis? Bueno, tanto las enzimas digestivas, ¿no? Como las enzimas lisosomales se van a sintetizar, que se llama, en el retículo endoplásmico rugoso, y de ahí van a pasar al aparato de Golgi, ¿no? Las enzimas digestivas se van a almacenar en vacuolas como gránulos de zimógeno y las enzimas pues lisosomales van a tener sus propios, que se llama espacios, en los lisosomas. Pero ¿qué pasa? En un momento, cuando se produce una alteración en la concentración intracelular de calcio en la mitocondria, entonces se puede producir, están casi compartiendo una misma vía, entonces se puede producir, que se llama, que haya una fusión de tanto de las enzimas digestivas como de las enzimas lisosomales, y por acción de la catepsina B de los lisosomas, entonces se produce la activación de los gránulos de zimógeno. Esto va a llevar a que se rompan estas vacuolas y se va a liberar precisamente estas enzimas activadas, empezando el daño celular que se ve en la pancreatitis. Entonces, fisiopatológicamente, hay varias formas de cómo se pueden activar estas enzimas, ¿no? Puede haber una obstrucción del ducto pancreático. Recuerden que hemos visto que la gradiente de presión siempre va a ser que se llama que la secreción pancreática vaya hacia el intestino. Pero si hay una obstrucción del ducto pancreático, que puede ser producido por un cálculo o por el alcoholismo crónico, ¿no? Que produce una sedimentación de las proteínas, esta obstrucción va a llevar a que se produzca un edema intersticial, se altere el flujo sanguíneo, haya un episodio de isquemia, y esto va a llevar a injuria de las células acinales con activación de las enzimas pancreáticas. Pero también puede haber injuria directa de las células acinares, ¿no? Por tóxicos como el alcohol, drogas, un trauma, un episodio de isquemia o un virus.
Entonces, estos agentes van a permitir, ¿no? Que las proenzimas intracelulares se fusionen con las hidrolasas de los lisosomas y se activen, ¿no? Igualito, van a llevar injuria sinaria, elevación y activación de enzimas. También puede haber un defecto en el transporte intracelular, ¿no? Puede ser por una injuria metabólica experimental, por alcohol o por obstrucción, y va a ser que se llama que se liberen enzimas de los lisosomas hacia las vacuolas y se produzca la activación de estas proenzimas, ¿no? Entonces, todas estas enzimas ya activadas, ¿qué van a producir? Edema intersticial, van a producir, perdón, inflamación intersticial con edema, van a producir que proteólisis por las proteasas que se van a liberar, van a producir necrosis grasa por la liberación, la activación de la lipasa y la fosfolipasa, y van a producir cuadros de hemorragia por la activación de la elastasa. Entonces, esto más o menos nos va a explicar todo lo que va a aparecer, todos los daños que van a aparecer en una pancreatitis. Ya sabemos que la primera, la tripsina activada, va a ser responsable de que se activen el resto de enzimas, ¿no? Pero también no solamente de eso, también va a ser responsable del proceso inflamatorio, de que se active el sistema de cilinas y la cascada del complemento. Todo esto va a llevar a que haya una autodigestión del páncreas, ¿no? Entonces, este daño sobre las células acinares va a hacer que se liberen citoquinas inflamatorias, ¿no? Reclutando otras células inflamatorias, como son los neutrófilos y los macrófagos. Estos van a hacer más daño y van a ¿qué más? A aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas de tipo 1, 2 y 6. La interleuquina 6, hay que tener mucho ojo con la interleuquina 6 porque es una de las que más he estudiado en la pancreatitis, porque es la que actúa como un inductor de los reactantes de fase aguda, ¿no? Recuerden que uno de los reactantes de fase aguda se sintetiza en el hígado y es la proteína C reactiva. Entonces, no solamente hay que se llama liberación de interleuquinas inflamatorias, siempre el cuerpo va a tender a contrarrestar este fenómeno inflamatorio, ¿no? Entonces se van a también a liberar interleuquinas antiinflamatorias, como es la interleuquina 10. Pero a veces la proporción de la inflamación es muy severa, ¿no? Y no es suficiente en estas citoquinas antiinflamatorias. Entonces, la severidad de una pancreatitis se relaciona a la magnitud del daño pancreático inicial, ¿no? Y a la magnitud de la respuesta inflamatoria y endotelial que este daño inicial genere. Esta respuesta inflamatoria no solo se va a manifestar en el páncreas, sino se va a manifestar a distancia, ¿no? Va a ocasionar daños sistémicos también. La activación de estas enzimas pancreáticas y toda esta cascada de la inflamación van a producir alteraciones vasculares, tanto en grandes vasos como en la microcirculación del páncreas. Entonces, estudios que se han hecho por angiografía han demostrado que ha habido una alta frecuencia de vasoespasmo, ¿no? En las pancreatitis severas, y este vasoespasmo precisamente pues se va a relacionar con las zonas de necrosis, ¿no? Del páncreas. Entonces, factores asociados al compromiso microcirculatorio son la sustancia P, la endotelina 1 y la sintetasa de óxido nítrico. En este cuadro que están viendo acá ustedes jóvenes, van a estar resumido prácticamente toda la fisiopatología de la pancreatitis, ¿no? Muy bonito, un cuadro que es bien, bien didáctico, ¿no? Los invito después a que lo puedan repasar, que se llama con tranquilidad. Bueno, esta clase, la clase que estamos viendo ahora no es de fisiopatología, solo estamos haciendo un recuerdo, pero acá lo pueden, que se llama ustedes, repasar y que se llaman van a poder un poquito más encontrar cuál es la causa de todas las manifestaciones que se ven en esta patología. Muy bien. Entonces, esta revisión sobre pancreatitis aguda, que se dio en el American Journal de Medicina del 2021, ¿qué nos dice? Pues la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas que puede causar tanto injuria local como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede llevar a fallo orgánico y a muerte del paciente. O sea, no es un cuadro netamente localizado, es un cuadro localizado y sistémico. Ahora, la pancreatitis aguda es una patología realmente frecuente, ¿no? Siempre la pancreatitis aguda va a terminar en una hospitalización. No hay pancreatitis que se trate ambulatoriamente, ¿ya? En el Perú la incidencia más o menos es de 28 casos por 100.000 habitantes. Es una enfermedad compleja, ¿no? Generalmente la mayor parte de personas afectadas por esta enfermedad, el 80% va a desarrollar una enfermedad que es leve o moderadamente severa, ¿no?
Hablamos de moderadamente severa porque no ha habido una falla orgánica persistente, pero una quinta parte de los pacientes pueden desarrollar una enfermedad grave. Ya una quinta parte de los pacientes van a desarrollar una enfermedad grave y de estos pacientes, o sea, de este 20% de pacientes que van a desarrollar una enfermedad grave, hasta un 20% de ellos puede fallecer. Antes la mortalidad era mucho mayor. La pancreatitis, la mortalidad podía llegar al 50%, ¿no? Ahora, con las nuevas técnicas diagnósticas que nos permiten hacer abordajes más precoces, ya la mortalidad ha disminuido notablemente. Pero todavía, imagínense, ¿no? Hay todavía una mortalidad todavía considerable. En la etiología de la pancreatitis aguda, lo más frecuente van a ser precisamente pues, la obstrucción del conducto pancreático, ¿no? En su punto de salida, ¿no? Y va a ser esto por los cálculos, ¿no? Entonces, la etiología biliar es la más frecuente, 75% para nuestro medio. El alcohol también es una causa frecuente, pero el alcohol, el consumo de alcohol en forma crónica, no el consumo agudo de alcohol. Ese no es, no. El consumo crónico de alcohol sí puede también ocasionar pancreatitis, hasta en un 20%, ¿no? La hipertrigliceridemia, en un 2 a 5%. Hablamos de hipertrigliceridemia cuando tenemos triglicéridos mayor a 1000. Mayor a 1000 son sugerentes de pancreatitis. Si tenemos triglicéridos mayor a 2000, ya eso es definitivo. Esa es la causa de la pancreatitis, ¿no? Entonces, estas hipertrigliceridemias se ven generalmente en las enfermedades ya de tipo genético. También puede ser una causa iatrogénica, ¿no? La CEPRE, como una de sus complicaciones, tiene la pancreatitis aguda, ¿no? Porque precisamente hace manipulación y puede haber inflamación del conducto donde desemboca el conducto pancreático, ¿no? Y esto puede comportarse como un cuadro obstructivo. Los trastornos en los metabolitos, como es en electrolitos como el calcio, la hipercalcemia, infecciones. Hay algunos agentes que tienen tropismo por el páncreas, ¿no? Hay algunos virus. Puede haber una pancreatitis de tipo hereditaria, de tipo autoinmune, ¿no? Por medicamentos o por alteraciones estructurales en el páncreas, ¿no? Puede haber la presencia de un páncreas divisum o una estenosis del páncreas, o puede haber presencia de tumores periampulares o masas en la cabeza de páncreas o quistes pancreáticos, ¿no? Muy bien. Acá vemos una lista de la mayoría de fármacos que pueden estar implicados en la pancreatitis de aguda, ¿no? Desde el paracetamol, los aminosaliciliatos, la miodarona, algunos que se llaman inmunosupresores, antagonistas H2 y metidina, clomifeno, estrógenos, etcétera. Hay una amplia lista de fármacos que podrían, ¿qué se llama?, relacionarse con la pancreatitis aguda, ¿no? Factores de riesgo adicionales para esta enfermedad, que son la obesidad se comporta como se va a comportar como un factor de riesgo, la vejez, el tabaquismo y la presencia pues, de enfermedades inmunosupresoras. En cuanto a la presentación clínica de una pancreatitis, ¿cómo se va a presentar, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Entonces, siempre tenemos que nosotros, preguntar, ir más atrás, ver qué ha hecho debutar la sintomatología del paciente, qué pasó, qué estuvo haciendo antes de que empiecen las manifestaciones, el dolor, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver si el paciente tuvo un consumo abundante de grasas, que es lo más frecuente, o ha tenido un consumo crónico de alcohol, o ha estado tomando algunos medicamentos, o ya el paciente capaz ya tenía antecedentes de cuadros pasados de pancreatitis, o sea, de episodios repetitivos de pancreatitis, ¿no? O capaz el paciente ya tenía una patología biliar ya conocida, ¿no? Una estenosis, un quiste en el páncreas, etcétera. Entonces ya tenemos que saber eso, porque ya nos indica qué se llama, qué enfermedad se puede estar produciendo. El dolor va a ser el síntoma más importante en la pancreatitis. Es un dolor agudo, súbito, ¿no? Que se va a presentar en el epigastrio, ¿no? O también se puede presentar, se puede irradiar, ¿qué se llama? En el hipocondrio derecho y se puede irradiar a la región dorsal, ¿no? La intensidad generalmente es severa, a veces no cambia con la posición, pero siempre que se llama, lleva a que el paciente trate de buscar, ¿no? Una posición antálgica. Se asocia mucho este dolor con los vómitos, ¿no? Pero generalmente no llegan a disminuir completamente el dolor. Si bien el vómito transitoriamente disminuye un poquito, no lo calma el dolor. Al examen físico de estos pacientes, ¿qué vamos a ver? El paciente va a estar en una posición antálgica, o sea, una posición donde va a sentir él que hay menos dolor. Cualquier posición donde, generalmente las posiciones pues que hace el paciente o que utiliza el paciente son aquellas donde hay disminución de la presión sobre el páncreas, ¿no? Generalmente el paciente se pone en opistótono
para tratar de disminuir la presión sobre el páncreas. El paciente puede estar histérico, puede estar pálido, ¿no? Recuerden que la causa biliar es la más importante, entonces puede ser un cálculo que también está obstruyendo el conducto, el colédoco, ¿no? Palidez por este fenómeno de vasoconstricción que se produce intenso. El abdomen es un abdomen casi en tabla, ¿no? Vamos a encontrar movimientos muy superficiales del abdomen porque le duele, incluso el respirar le duele al paciente. Entonces, evita hacer, que se llama, la respiración abdominal y más que todo va a ser una respiración a partir del tórax. Estas manchas equimóticas en el epigastrio o en los flancos, se conocidas como los signos de Cullen o Gray-Turner, son un poco raras, ¿no? En realidad no es frecuente la presentación con esto. Entonces no estén, que se llama, entusiasmados en que van a encontrar en la pancreatitis estos signos, ¿no? Yo habré visto esto una o dos veces, tal vez no sé, en 5.000 o 10.000 pancreatitis que habré visto ya. Entonces, no es patognomónico y se relacionaba generalmente a la presencia de una pancreatitis necrohemorrágica. Va a haber dolor a la palpación en el epigastrio con defensa muscular. Los ruidos hidroaéreos van a estar muy disminuidos o ausentes porque recuerden que por el proceso inflamatorio local se produce un hilio reflejo. Entonces, para hacer un diagnóstico de pancreatitis jóvenes, tenemos que hacer, ¿qué se llama? Utilizar tres criterios, ¿no? Cumpliendo dos de estos tres criterios, ya podemos decir que se trata de una pancreatitis. Tiene que haber un criterio clínico, un criterio laboratorial y un imagenológico. El criterio clínico está precisamente, pues, determinado por el dolor abdominal, ¿no? Que sea compatible, ¿no? El dolor súbito en el epigastrio, ¿no? O que se puede irradiar hacia la espalda. Laboratorialmente tenemos que encontrar el incremento de la lipasa sérica y o la amilasa. O sea, no les recomiendo solamente basarse en amilasa, ¿no? La amilasa tiene un tiempo de vida corto. A veces el paciente no acude prontamente al inicio de sus síntomas, ¿no? Hay pacientes que pueden venir a los tercer día, cuarto día o quinto día, ¿no? Y ustedes cuando le solicitan una milasa ya la encuentran acá tal vez en valores normales. Entonces siempre se recomienda pedir la lipasa o los dos, ¿no? Amilasa y lipasa. Entonces estos tienen que estar incrementados 3 veces más de lo normal, amilasa o lipasa. Y por último, un hallazgo imagenológico, ¿no? Generalmente puede ser una ecografía o una tomografía que nos indica pues, que hay alteración en el páncreas, hay aumento de volumen en el páncreas con cambios inflamatorios. Entonces, con dos, de cualquier sea el orden, con dos de estos hacemos diagnóstico de pancreatitis. Morfológicamente la podemos clasificar la pancreatitis, ¿no? Como de tipo edematosa o como de tipo necrosante. Este edematosa solamente se va a caracterizar por un fenómeno inflamatorio y por la presencia, pues, de un edema pancreático o peripancreático. En cambio, la necrosante ya va a haber un compromiso mucho mayor, ¿no? Va a haber la presencia de colecciones necróticas en el páncreas. En esta tomografía lo que estamos viendo es acá precisamente, ¿no? Se ve el páncreas, es una tomografía con contraste, ¿no? Estamos viendo acá cómo se realzan los riñones y cómo el páncreas está captando contraste. Pero alrededor más o menos casi llegando a la cabeza del páncreas encontramos un área que se corresponde a la colección. Esto es un área homogénea, que es una colección líquida, ¿no? Una colección líquida peripancreática. Por lo contrario, en la imagen que te ven a la derecha, ven una área que capta mucho menos, acá, cerca del asterisco, van a ver un área que capta mucho menos el contraste que el resto del páncreas. Esto se relaciona a un área de necrosis. Entonces, la clasificación de la pancreatitis aguda, todavía manejamos, ¿no? A la revisión que se hizo de la clasificación de Atlanta, que del 2011. Entonces, se clasifica la pancreatitis como leve, moderadamente severa o severa. Leve es precisamente aquella que no tiene insuficiencia orgánica y tampoco tiene complicaciones ni locales ni sistémicas. Moderadamente severa es la que tiene alguna falla orgánica que se resuelve en 48 horas. Eso se llama falla orgánica transitoria. O puede tener también la presencia de complicaciones locales o sistémicas, ¿no? Pero sin falla orgánica persistente. En la moderadamente severa no debe haber falla orgánica persistente. Y en la severa se caracteriza por eso, por esa falla orgánica persistente, ¿no? Que dura más de 48 horas. Puede ser de un órgano o de varios órganos.
Entonces, para evaluar la falla orgánica, utilizamos varios scores. Uno de ellos va a ser el score de Marshall modificado para evaluar disfunción orgánica, ¿no? Que se va a basar en tres órganos especialmente, en el riñón, en el pulmón y en el sistema cardiovascular. Entonces, acá el score de Marshall va a tener puntajes, y a partir de 2 puntos en cualquiera de los órganos ya empezamos a hablar de falla orgánica. Un ejemplo, en el caso de evaluando el sistema respiratorio, ¿no? Esto se evalúa con el PAFI. Si nosotros tenemos un PAFI que se encuentra entre 201 y 300, o sea, ¿qué se llama? O menor de 300, entonces vamos a hablar ya de 2 puntos. Entonces acá ya tenemos falla orgánica, falla respiratoria. En el caso del riñón, si tenemos una creatinina que se encuentre mayor a 1,9, ya estamos hablando de falla orgánica. Igual, en el sistema cardiovascular, si tenemos una presión sistólica menor de 90 que no responde a los fluidos, ya estamos hablando también de falla ahí. Entonces, si este paciente, esta falla se resuelve dentro de las primeras 48 horas, se llama falla orgánica transitoria, ¿no? Y nos hablaría de una pancreatitis moderadamente severa. Pero si esto perpetúa más de las 48 horas, ya es una falla orgánica, ya no es que se llama transitoria, es una falla orgánica persistente y ya nos está hablando de una pancreatitis severa. Las pacientes que tienen pancreatitis que se llama leves no tienen complicaciones locales ni falla orgánica, ¿no? Y es la evolución, generalmente la recuperación es en menos de una semana. Pero los pacientes que tienen falla orgánicas transitorias o los que ya tienen falla orgánica persistente, ya la evolución es más tórpida, ¿no? Y se puede prolongar por semanas. Pero estas complicaciones que se llama agudas también se pueden, que se llama cronificar, ¿no? Entonces, complicaciones agudas llamamos a que, uno, en el caso de las pancreatitis intersticiales, edematosis intersticiales, va a haber presencia de líquido peripancreático, ¿no? Estas se llaman, antes de las 4 semanas se denominan colecciones líquidas agudas, ¿no? Son colecciones líquidas agudas, son adyacentes al páncreas, pueden ser únicas o múltiples, son homogéneas, no están asociadas a necrosis. Pero si estas colecciones no se resuelven, estas colecciones líquidas agudas no se resuelven dentro de las primeras 4 semanas, entonces van a llevar a lo que se denomina el pseudoquiste pancreático, ¿no? El pseudoquiste ya es una colección madura y ya tiene una cápsula o una pared bien definida, pero siempre la densidad va a ser líquida, o sea, va a ser una densidad de fluido homogéneo, ¿no? No va a haber densidad sólida. Ahora, en el caso de las necrotizantes, de las pancreatitis necrosantes, entonces, ¿qué pasa? Si estas áreas donde no capta contraste, donde no se aprecia vitalidad en el páncreas, no mejoran en la primera semana, ya se consideran como colecciones necróticas agudas, ¿no? Las colecciones necróticas agudas son aquellas que duran menos de 4 semanas. Pueden involucrar tanto al tejido pancreático o a los tejidos peripancreáticos, ¿no? Acá la densidad ya no es homogénea como en las colecciones líquidas, sino es heterogénea. Si esas colecciones necróticas no se resuelven dentro de las primeras 4 semanas, van a pasar a lo que se denominan las colecciones necróticas encapsuladas, ¿no? Acá ya estas colecciones van a tener una pared bien definida y siempre con un contenido de tipo heterogéneo. Entonces, en estas imágenes de la izquierda, lo que estamos viendo es una colección líquida, ¿no? Es una colección homogénea que no tiene cápsula, no está delimitada por una cápsula, ¿no? Solo está, que se llame, delimitada por los planos faciales de los órganos que están alrededor. Ya, pero en la que está a la derecha, ya estamos viendo que esta colección ahora tiene una pared que está bien limitada, bien limitada. Esto se llama pseudoquiste pancreático. En las dos imágenes de la derecha estamos viendo que un área de necrosis que está más o menos en el cuerpo y la cabeza del páncreas, ¿no? Pero no tiene una pared todavía delimitada. En cambio, en la siguiente ya estamos viendo que esta área de necrosis está bien limitada y abarca casi la mayor parte del páncreas. Eso ya es una necrosis de tipo encapsulado. Entonces, que para nosotros más o menos tratar de predecir la severidad de una pancreatitis, nos apoyamos, ¿no? En diferentes escalas de severidad. Estas escalas pueden más o menos ayudarnos a predecir, ¿no? Si esta enfermedad se va a comportar de un modo más agresivo o severo. Entonces, las más utilizadas son el Apache 2, la escala de Bishop, o bueno, Ransom ya no se está utilizando mucho, ¿no? Porque hay que esperar mucho tiempo, hay que hacer a las 48 horas tenemos que hacer una nueva que se llama clasificación, ¿no? Entonces no utilizamos mucho Ransom. Hace 10 años Ransom se utilizaba muy bien, pero ahora no, las que más se utilizan son el Apache 2 y el BISAP, ¿no?
El Apache 2 tiene una sensibilidad para predecir severidad del 95% y una especificidad casi similar, ¿no? Para el Apache 2, si nosotros tenemos un score mayor de 8 puntos en el Apache 2, esto no está hablando a favor de severidad, de que va a ser una pancreatitis severa, ¿no? En el caso del BISAP, solamente utiliza 5 variables, ¿no? Es mucho más fácil de aplicar que el Apache 2, ¿no? Que son como 12 variables. Entonces, pero el BISAP-2 tiene una sensibilidad del 51% y una especificidad del 91%. Es que se llama, no es muy sensible, pero sí es bastante específica. Cuando tiene más de 3 puntos, esta escala de BISAP, entonces podemos estar hablando de una pancreatitis severa, ¿no? Prediciendo una pancreatitis severa. Entonces, me han visto que la escala IBISAP es mucho más fácil de aplicar que el Apache 2. Solo necesitamos evaluar el nitrógeno ureico, el boom, si hay alteración en el estado mental, la presencia de de dos signos de SIRS, ¿no? Una edad mayor de 60 años y la presencia de derrame pleural. Pero no solamente hay escalas, ¿no? También se han utilizado biomarcadores para tratar de predecir la pancreatitis aguda, ¿no? La severidad, y uno de ellos va a ser la proteína C reactiva. Recuerden que les dije que se llama, que dentro de las interleuquinas inflamatorias tenemos a la interleuquina 6, ¿no? Que va a estimular a los reactantes de fase aguda. Y uno de ellos, pues, es la proteína C reactiva, sintetizada exclusivamente por el hígado. Entonces, esto nos ayuda a más o menos evaluar cómo está evolucionando el proceso inflamatorio. Si va en ascenso la proteína C reactiva o se eleva precozmente a un valor bastante elevado, entonces nos va a hablar probablemente de una enfermedad severa, ¿no? Entonces, si una proteína C reactiva mayor a 190 miligramos por litro dentro de las primeras 48 horas de admisión o un aumento de más de 90 miligramos por litro, tiene un gran valor predictivo de hasta del 96% para predecir una enfermedad grave. También tenemos otras escalas de severidad, no solamente, también basadas, perdón, en imágenes, ¿no? Como es el índice de severidad tomográfica, que también nos va a ayudar, que se llama, a evaluar, ¿no? La severidad de esta enfermedad. Se recomienda siempre que la tomografía se realice a partir de las 72 horas de iniciados los síntomas. ¿Cómo hacemos el manejo de una pancreatitis aguda? Lo fundamental para manejar una pancreatitis aguda es, uno, reanimar con líquidos precozmente y adecuadamente para mantener y restaurar la perfusión del tejido. Y dos, apoyar nutricionalmente para contrarrestar el proceso catabólico que se está produciendo y con eso disminuimos las complicaciones infecciosas. Entonces, desde que llega el paciente, lo que primero que tenemos que hacer es una resucitación con fluidos, ¿no? Recuerden que una disminución de la perfusión puede resultar en falla en afectación de varios órganos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de medir los signos vitales del paciente, ver en qué condiciones está llegando a la emergencia, ¿no? Si está orinando, no está orinando, tratar de solicitar exámenes como es el nitrógeno ureico y el hematocrito. Entonces, en la hidratación del paciente, siempre el paciente se hidrata con soluciones cristaloides, ningún otro tipo de solución. Para resucitar a un paciente se tiene que utilizar solución cristaloide. Y esta puede ser de dos tipos, puede ser el lactato de Ringer o puede ser el cloruro de sodio. ¿Cuál es mejor? Hay algunos estudios que han salido donde nos dice que el lactato de Ringer aparentemente tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Y ayudaría a disminuir la probabilidad de desarrollar el SIRS a las 24 horas en relación con la solución salina normal. Pero si tienen lactato de Ringer, utilicen el lactato de Ringer. Si tienen cloruro y no tienen lactato, utilicen el cloruro. Los dos les van a servir bien, les va a servir muy bien, pero siempre con cristaloides, no se reanima con otro tipo de sustancia, no se reanima con coloides, no se reanima con soluciones glucosadas, no, tiene que ser con cristaloides. Muy bien. ¿Cuánto vamos a darle ahora cómo va a ser la hidratación? ¿Qué volumen? ¿Cómo vamos a indicar esto? Muy bien. Hasta hace poco se decía que se tenía que hacer una resucitación agresiva del paciente, ¿no? ¿A qué le llaman una resucitación agresiva del paciente? Acá, la resucitación agresiva del paciente es aquella donde se utilizaban generalmente más de 4 litros en 24 horas. Entonces se vio que con esta resucitación agresiva había mayor presencia de comorbilidad, de morbilidad en el paciente, ¿no? Entonces se optó por hacer una hidratación por objetivos, ¿no?
El Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Americana para el Páncreas recomiendan que se utilice una infusión cristaloide a un volumen de 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora hasta que se alcance uno o más objetivos de reanimación. ¿Cuáles son los objetivos? Que la frecuencia cardíaca esté menos de 120, que la presión arterial media esté entre 65 y 85, que haya un buen urinario mayor a 0.5 cc por kilo por hora y un hematocrito que se encuentre entre 35 y 44. Esos son nuestros objetivos, lo que tenemos que buscar con nuestra hidratación. Nada más que eso. Este estudio, ¿no? Este estudio que evalúa precisamente la hidratación moderada versus la agresiva, ¿no? El estudio Waterfield, que fue publicado en el 2022, en septiembre, ¿qué nos dice? Primero, se comparó primero lo que es las dosis de la resucitación agresiva con la moderada, ¿ya? En la resucitación agresiva se daba una dosis inicial de 20 mililitros por kilogramo en bolo y luego se les daba 3 mililitros por kilogramo por hora como mantenimiento. En la resucitación moderada, ¿qué se ha visto? Que no, se da un bolo de 10 mililitros por kilogramo si el paciente tiene compromiso hemodinámico. O sea, solo se da esta cantidad si es que el paciente tiene compromiso hemodinámico. Si el paciente no tiene compromiso hemodinámico, no damos este bolo de resucitación, sino lo que hacemos solamente es dar el mantenimiento, ¿no? Y el mantenimiento se da a una dosis de 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, esto es lo que estamos siguiendo ahora. Cuando llegue el paciente, si el paciente tiene compromiso hemodinámico, o sea, ¿qué quiere decir? Que su presión, si está taquicárdico, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 120, si el paciente tiene una presión sistólica menos de 100, si el paciente está con un flujo urinario bajo, menor a 0.5, o con una presión arterial media menor a 65, entonces tenemos que dar este bolo de resucitación. Y posteriormente del bolo en resucitación, si hemos visto que el paciente ya alcanzó los objetivos, entonces le damos una dosis de mantenimiento, que es solamente 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Hay que reevaluar al paciente a las 12 horas, a las 24 horas, 48 y 72 horas, ¿no? Siempre se tiene que reevaluar así su hidratación. Se ha visto que se llama, qué resultados arrojó este estudio, que los pacientes con pancreatitis aguda, moderada y severa, ¿ya? ¿Qué pasa con estos pacientes? Hacían mayores reacciones adversas que con la resucitación moderada, 22% versus 17%, ¿no? Eso es importante. Entonces acá se ha visto que hay mayor, que se llama, morbilidad con la resucitación agresiva. Muy bien, acá también se vio que hubo sobrecarga de fluidos, más en los que tuvieron, que se llama resucitación agresiva, que los que tuvieron la resucitación moderada. Entonces, esta resucitación agresiva, alta incidencia de sobrecargar al paciente sin mejorar su evolución. El segundo pilar de tratamiento de una pancreatitis es la nutrición, ¿no? Recuerden que hay una respuesta inflamatoria que lo va a llevar al paciente a un estado de catabolismo, ¿no? Y aparte también recuerden que va a haber una disminución de la perfusión vascular, hay fenómenos de vasodilatación y vasoconstricción, entonces va a disminuir la perfusión hacia el intestino. Eso va a hacer que se altere la barrera intestinal, ¿no? Y nos permita que pueda favorecer que haya translocación bacteriana. Entonces, la nutrición temprana se recomienda, especialmente la nutrición enteral, ¿no? Va a reponer las pérdidas calóricas, va a aumentar el flujo sanguíneo esplácnico y preserva esta barrera intestinal y estimula la motilidad del intestino, ¿no? Tratando de vencer el hilo inicial que se produce. Se recomienda iniciar la alimentación dentro de las primeras 24 a 72 horas, ¿ya? Si el paciente tolera la nutrición oral, se debe colocar en una dieta blanda de frente o una dieta sólida, pero que siempre baje en grasas, ¿no? No es necesario. Si es una pancreatitis leve, el paciente no está con dolor y no está con vómitos, se puede iniciar de frente con una dieta blanda. No es necesario empezar como antes, con una dieta líquida y luego progresar, ¿no? Se puede de frente con una dieta blanda. Se ha visto que no aumenta la morbilidad. Ahora, si el paciente no tolera la vía oral dentro de las primeras 72 horas, entonces se debe empezar a buscar una vía de nutrición nasoenteral, ¿ya? Eso se puede hacer colocándole una sonda de alimentación, puede ser nasogástrica o nasoenteral, ambas están, que se llama, permitidas. Y a través de esas sondas, pues les vamos a dar una solución, ¿no? Parcialmente ya digerida, ¿no? Una solución polimérica como es el osmolay. Ahora, en los pacientes que aún así no pueden tolerar la alimentación enteral, entonces con ellos a partir de las 72 horas se tiene que iniciar con la nutrición parenteral o nutrición mixta, ¿no? Tratando de llegar a por lo menos a cumplir el 60% de sus requerimientos.
Recuerden que un paciente con pancreatitis aguda tiene un requerimiento calórico mucho mayor que un paciente que los requerimientos de una pancreatitis aguda pueden llegar hasta 35 kilocalorías por kilogramo. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es el tratamiento del dolor. Es un paciente que acude con mucho dolor. Entonces, acá los medicamentos para el dolor se les debe dar reglados y no a demanda, ¿no? Generalmente lo que recomendamos es el uso de los derivados de los opiáceos. ¿Ya? Pero también se puede hacer pues uso de la escala de manejo del dolor, ¿no? Viendo todos los escalones, desde el uso de AINES hasta los usos de opioides de baja efectividad, de baja potencia, hasta los opioides de alta potencia, ¿no? Pero siempre se recomienda que utilicen, ¿qué se llama? Derivados de los opiáceos para tratamiento del dolor en pancreatitis. No se preocupen, no hay, ¿qué se llama? Antes se decía que no debían utilizarse morfina porque incrementaba, ¿no? El tono del esfínter de Oddi y podía favorecer que se llama estos cuadros de pancreatitis, pero no, se ha visto que no altera. O sea, sí pueden utilizar. En el manejo, antibióticos, no se debe utilizar antibióticos como profilaxis, ¿no? Si quieren utilizar antibióticos, tienen que demostrar la infección, ¿no? Y deben elegirse de acuerdo al foco infeccioso que se ha identificado. Otras medidas que se utilizan son el uso de antieméticos si el paciente está con náuseas y vómitos, antieméticos de tipo proquinético, ya no antieméticos de tipo central. O sea, antieméticos de tipo proquinético estamos hablando de metoclopramida, de domperidona, de mosaprida, no necesariamente trabajar con dimenhidrinato. Si el paciente está con muchos vómitos o tiene un hilio metabólico, se le recomienda que se le coloque una sonda nasogástrica a gravedad para descompresión. El simple hecho de que el paciente pueda eliminar los gases retenidos en el intestino hace que el dolor calme. Eh, en los casos de pancreatitis severa, a todos los pacientes se les debe colocar sonda vesical para hacer un adecuado monitoreo de la diuresis, ¿no? Y oxígeno a demanda, ¿no? En el caso de que haya compromiso respiratorio. Para reducir los riesgos posteriores a una pancreatitis, recuerden que la causa biliar es el 80%, ¿no? Entonces se recomienda una colecistectomía pronta. ¿Qué se llama pronta, no? Que se operen de la vesícula dentro de las 2 a 4 semanas posteriores al alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que hasta un 8 de los pacientes, un 8% de estos pacientes que tienen recurrencia de pancreatitis lo van a hacer dentro de los próximos 40 días. Si el paciente tiene presencia de colecciones peripancreáticas o colecciones necróticas, la colecistectomía debe todavía postergarse hasta que estas colecciones se hayan reabsorbido, ¿no? O hayan formado su pared. El alcohol, un predictor independiente de pancreatitis, se recomienda que el paciente deje el alcohol, ¿no? Porque también puede aumentar las posibilidades de que pase una pancreatitis crónica. Pacientes que tienen problemas de obesidad o que tienen alteraciones en los triglicéridos, se les debe dar medidas precisamente para disminuir el peso y también para tratar de controlar, ¿no? Estos triglicéridos. Secuelas de una pancreatitis, o sea, de secuelas de episodios repetitivos de pancreatitis es que pueda llevar a una pancreatitis crónica, ¿no? Y la pancreatitis crónica se caracteriza por insuficiencia, tanto de tipo exocrino como endocrino. Acá hay una comparación de las diferentes guías, ¿no? Para resucitación, para nutrición, que cuándo debe hacerse la colecectomía, ¿no? La guía de la Asociación Americana del Páncreas, Asociación Americana de Gastroenterología, etcétera. Entonces, pueden revisarlas también. Y esta es la bibliografía que hemos utilizado para esta presentación. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Duda, por favor. Sí, un segundo, voy a abrir esto. Ajá. No, puede ser de forma aguda. Ahí no tiene que ver qué se llama eso. Acá hay fármacos que pueden producir pancreatitis cuando recién los utilizas. No necesariamente tiene que ser en forma crónica. En dosis normales. Sí, hay algunos fármacos que tienen reacciones idiosincráticas, ¿no? O sea, por el mismo fármaco, ¿no? No relacionado con la dosis. Es diferente en el caso del hígado. Así es. Generalmente
Hay algunos que no, o sea, que no tengan, no, pero que tengan mucho menos dolor, sí. Generalmente las pancreatitis alcohólicas no cursan con mucho dolor, ¿ya? Las pancreatitis por alcohol no cursan, yo nos hemos visto eso, no cursa con mucho dolor. El paciente no cursa con mucho dolor, ¿no? Eso también, pues, a veces nos lleva a confusión, ¿ya? Pero el dolor está presente como síntoma cardinal. En la intensidad sí puede diferir de acuerdo a la etiología, ¿no? Las, creo, como te he explicado, las alcohólicas no se presentan con mucho dolor. Ya, digamos, ajá. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, doctor, una consulta. Dime, Pedro. Digamos, ¿hay alguna o una denominada mejor escala para evaluar el pronóstico y más que severidad? Digamos, si ese O paciente sea, que, puede tener secuelas o morbilidad o comorbilidades, ¿no? están saliendo, se están creando varias escalas para tratar de evaluar, ¿no? Para predecir más que todo, ¿no? Ujú, Lo que hacen estas escalas es predecir la severidad. ¿Ya? Predecir la ya, severidad de la doctor. enfermedad. Ya se están así, se están formando, todavía no están, que se llama, validadas las escalas en sí, se están validando, ¿ya? Pero sí hay, sí están formándose nuevas, están saliendo nuevas escalas. Pero ahora, como le digo, la que sí tienen bastantes, están utilizando mucho, bueno, el Visa, pues utiliza, perdón, el Apache, ya del Apache 2, para cualquier enfermedad que se llama crítica, se puede utilizar, ¿no? Cualquier paciente que ingresa a la UCI se le aplica Apache, Apache 2 y tiene muy buena sensibilidad también para pancreatitis, para predecir formas severas, ¿no? El BISAP tú lo puedes aplicar desde que llegue el paciente de emergencia. Es una escala sencilla, solamente hay que pedirle rápido nada más algunos exámenes básicos, la creatinina, una placa para ver un derrame, si hay derrame pleural, la edad del paciente, o sea, es facilísimo, son solo 5 parámetros nada más. Pero sí están saliendo nuevas escalas, no solamente que todavía no faltan que haya trabajos que se llama, tal vez metaanálisis, ¿no? Que puedan, que se llama, validarlas. Lo que les doy es la que más están utilizando y las pueden aplicar y les va a ir muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una consulta. ¿Cuánto tiempo se puede esperar para que se puedan presentar lo que son las complicaciones de la pancreatitis? O sea, las complicaciones locales, por ejemplo, de una colección fluida peripancreática puede evolucionar a un pseudoquiste pancreático. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Y Claro, qué factores? para que una colección líquida aguda se convierta en un pseudoquiste pancreático, generalmente pasan 4 semanas, aproximadamente, ¿no? Eso es aproximadamente, ¿no? Porque lo importante es ver qué se llama, que haya formado. Si la colección líquida aguda ya ha formado una pared, usted ve en un método de imagen como una tomografía, que ya formó una pared bien definida, entonces ya se formó el pseudoquiste pancreático. Pero más o menos nosotros así, se trata más o menos un tiempo aproximado, son las 4 semanas, tanto para la colección líquida como para la colección necrótica. Ya. Y doctor, ¿qué factores están influenciados para que el paciente pueda complicar, presentar esas complicaciones locales? La severidad del proceso inflamatorio. Imagínate, en la pancreatitis, uno va a ver que se llama la liberación de estas enzimas activadas que van a empezar a hacer un proceso de digestión del páncreas. Va a ver que se llama estos cambios en las citoquinas inflamatorias van a producir procesos, fenómenos tanto de, ¿qué se llama?, de vasoespasmo, con disminución de perfusión a áreas del páncreas, con posterior necrosis, como también va a haber que se llama vasodilatación también. Y esa vasodilatación va a ser que contribuya también a la caída de la perfusión. Entonces, mientras estas áreas que han sufrido disminución del aporte sanguíneo, no se mantenga, se perpetúe este daño, entonces va a llevar pues, precisamente a que se conviertan en áreas necróticas. ¿Ya? En zonas necróticas, ¿no? Ese es el problema. Por eso tienen que actuar ustedes en forma pronta. Tienen que tratar de mejorar la perfusión. Para eso es la hidratación que hacemos en el paciente, para tratar de mejorar la perfusión y contrarrestar todos estos efectos que se están produciendo por la pancreatitis, ¿no? Y no llegar a aquellas zonas que estén, que se llama, que puedan estar hipoperfundidas en forma continua y que se necrosen. Por eso tenemos que actuar prontamente, que se llama, restableciendo la perfusión con líquidos. Sí, doctor.
Mm. Y doctor, la escala de Marshall, ¿se podría aplicar a un paciente que viene en emergencia o sería considerado mejor la visa? No, el Marshall es para evaluar, para clasificar la severidad de la pancreatitis, para Ah, evaluar la disfunción orgánica, no es para evaluar el pronóstico, no, no, no. Es para el solamente para pronóstico solo visa. Y BISAP, sí, BISAP Ramsay, nos sirve, ¿qué se llama? El Ranso, nos sirve el Apache, pero Marshall es una escala para evaluar disfunción orgánica. o sea, solo Es, disfunción orgánica para evaluar. claro, para evaluar disfunción, y eso te va a dar, te va a clasificar, ¿no? Y nosotros para hacer la clasificación de la pancreatitis evaluamos eso, disfunción orgánica. Claro. Y doctor, ¿se utiliza ahora los criterios tomográficos de Baltasar todavía? O sea, Sí, sí, se están utilizando, sí, se utilizan, sí, 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 sí. porque, También se ha visto, ¿no? El índice de severidad tomográfica también todavía se utiliza. ya. Y doctor, si es una pancreatitis complicada, la tomografía dijo que se pedía antes de las 72 horas. Podemos No, pedir a partir de las 72 horas. a partir de las... ¿Podría ser antes o no, no veríamos, no serviría Claro, de mucho? no, o sea, si tú, claro, ¿por qué a partir de las 72 horas? Porque recién se van a manifestar realmente recuerden que una pancreatitis va a haber cambios evolutivos, ¿no? Generalmente los cambios evolutivos se van a recién a ver la magnitud real a partir del quinto o hasta séptimo día. Recién vas ahí a saber qué afectación real tiene el páncreas. ¿No? Entonces se recomienda siempre que la pancreatitis, la tomografía no se tome antes de las 72 horas para no valorar, ¿no? Para no infravalorar la severidad de la pancreatitis. Solamente solicitamos tomografía precoz, o sea, dentro de las primeras 24 horas, cuando nosotros no tenemos, digamos, no podamos, ¿qué se llama? Estar seguros si se trata de una pancreatitis o no. Capaz no cumplimos con los criterios, no cumple con los criterios tal vez clínicos o no cumple con el criterio laboratorial, ¿no? Pero sospechamos de pancreatitis. Entonces, en ese momento, para tratar de qué se llama de discriminar, entonces podemos establecer una tomografía precoz, ¿ya? Mm, Para solamente en el caso que no tengamos todavía duda diagnóstica. Si no, utiliza primero tu ecografía y espera tus 72 horas y ¿qué se llama? Y recién le tomas la tomografía, ¿no? La tomografía que se tiene que hacer debe ser con contraste, ¿no? sí. Entonces tenemos que valorar que la función renal esté bien para poder utilizar el contraste. Entonces tampoco no lo hacemos en forma precoz porque generalmente al inicio siempre va a haber una pancreatitis moderadamente severa, siempre va a haber elevación, ¿no? Va a haber una falla renal, pero una falla renal transitoria, nada más, que en las 72 horas, en las primeras 48 horas se va a resolver. Entonces, a partir de las 72 horas podemos tomar nuestra tomografía con contraste para valorar si hay áreas desvitalizadas del páncreas. Ah, claro. Y doctor, una última pregunta. Si viene un paciente, ¿cómo podría sospechar que ya tiene, o sea, un tercer espacio? No, por los exámenes, por las imágenes, Ah, por las por imágenes. Claro, clínicamente. clínicamente también podría sospecharlo, pues, en un paciente que estás, que se llama, hidratándolo y no hay mejoría, que se llama de los parámetros, ¿no? Si lo hidratas adecuadamente y el paciente que se llama sigue con una presión baja, si lo hidratas y sigue el paciente taquicárdico, entonces lo que se está haciendo está formando un tercer espacio. No. Gracias, doctor. Nada, Adriana. Una otra pregunta, chicos. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces les agradezco por su participación y por su tiempo, chicos. Entonces recuerden que esta es una patología bastante frecuente y traten por favor ¿qué se llama? De darle la debida atención. Eh, Casi seguro que les va a tocar en algún examen y en el internado van a haber muchas, ¿no? Generalmente en su primera guardia, en emergencia, les va a tocar una pancreatitis, porque es muy frecuente, muy frecuente. Entonces, sepan cómo actuar para que el paciente les agradezca posteriormente que no ha habido complicaciones en él, ¿no? Por una intervención temprana de parte suya. A veces nosotros, a veces somos, pues, lamentablemente,
no sé, tal vez por desidia, contribuimos, ¿no? A que se formen estas complicaciones, ¿no? Cuando hemos podido prevenirlas. Muy bien, chicos, entonces les agradezco por su atención y será hasta otra oportunidad. Cualquier duda, o cualquier pregunta o algo que necesiten, ya saben, tienen mi correo o mi teléfono. Con toda confianza, chicos. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Buenas noches. Sí, sí, por supuesto. Se la voy a mandar te la mando a al WhatsApp. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, chicos. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.